precipitación media o espacial. Bueno, para la determinación de esta tenemos tres métodos, lo que es el promedio aritmético, polígonos de Thyssen y lo que son las curvas Souillet. Como una definición bien puntual, simplemente sería, ahí teniendo nuestra cuenca, este valorcito de precipitación media o espacial sería esa lámina de agua que marco con el cursor, esta lámina de agua que en promedio se llegaría a formar sobre toda nuestra cuenca en estudio. Entonces, los valorcitos de esta precipitación media o espacial podrían ser anuales, diarios, mensuales, hasta plurianuales, en función a la información que contemos en nuestras estaciones pluviométricas. Y pues son buenas estimaciones que hasta la fecha son muy trabajadas. Bueno, sin más que comentar, a ver, comencemos. Voy a venir para acá, para este ejemplito de acá. Bien, entonces aquí está precipitación promedio. Tenemos acá, por ejemplo. Ahí está. Había comentado, ¿no? Tenemos estos tres métodos y empecemos, por ejemplo, con lo que es el promedio aritmético, por ejemplo. Para calcular este promedio, por este primer método, el promedio aritmético, tenemos que trabajar con esta formulita y que vuelvo a remarcarlo, donde como primer paso es identificar nuestras estaciones pluviométricas. Nótese que en este ejemplo tenemos 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estaciones pluviométricas, y ahí tenemos sus valorcitos, ¿no? De 3100, 3200, que pueden ser mensuales o anuales, 3200 milímetros año o mensual tal vez, ¿no? Por mes. Bueno, en este caso no se detalla mucho eso, tampoco nos hace realmente mucha falta, tal vez para la interpretación o demás. Pero a ver, hagamos el cálculo, ¿no? Tenemos acá entonces precipitación 1, por ejemplo, 3200, precipitación 2, 3100, precipitación 3, 2800, y así para los demás, 2200, 1700, 1500, y acá está 1700. Todo esto dividido entre el número de estaciones pluviométricas que habíamos comentado que tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahí está dividido entre 6, bueno, acá también tendría que estar dividido entre 6, ¿no? Haciendo este cálculo tenemos un valorcito de 2416.67. Este método podría darnos buenas aproximaciones siempre y cuando tengamos valorcitos que no sean tan variables, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá 3200, acá imaginemos, aquí está 3100, ¿no? Y aquí imaginemos que tenemos 3000 y acá 3000 y un poco más, aquí 3000 y un poco menos, que no sean tan variables realmente. Puede que nos den buenas aproximaciones, pero noten que para este ejemplo tener 3000, 2000 y algo de 1500 tal vez no sería una de las mejores opciones trabajar con este método, ¿no? Bueno, casi al finalizar vamos a hacer una cierta comparación y vámonos ahora al siguiente método. El siguiente método corresponde a lo que son los polígonos de Thyssen, ¿no? Déjenme alejarlo un poco más para poder... Ahí está, polígonos de Thyssen. Bueno, para trabajar con los polígonos de Thyssen vamos a trabajar con esta formulita acá, que lo vuelvo a remarcar, donde nos dice precipitación 1 por área 1 más precipitación 2 por área 2, todo esto dividido el área total, que el área total correspondería llega a corresponder al área de la cuenca. Igual como primer paso sería la de identificar identificar lo que son nuestras estaciones pluviométricas. Miren que ahí tenemos, cambié un poco la posición. Aquí tenemos la estación pluviométrica 1, acá tenemos la 2, acá está la 3, la 4, la 5 y la 6. Una vez que ya tenemos identificado nuestras estaciones pluviométricas, como un segundo paso sería unir con una línea. Entonces, por ejemplo, acá entre la 1 y la 6 ahí tenemos una línea, ¿no? Por ejemplo, ahí una línea, acá empezamos a unir nuestra estación pluviométrica, la 5 con la 6, la 5 con la 1, con esta línea roja, y acá con la misma idea para las demás. Eso como segundo paso. Como tercer paso es la de, vamos a poner un color tal vez, es la de sacar las mediatrices para los diferentes triángulos. Por ejemplo, miren que acá en la estación pluviométrica 5, 6 y 1 se forma un triángulo que está bien definido, ¿no? Por sus tres lados. Sacar las mediatrices, o por ejemplo sacar una mediatriz para este segmento, para este lado de este triángulo, simplemente es aquella recta perpendicular a este segmento. Ahí tenemos un segmento, es esa recta perpendicular.
Vamos a denotar ahí una perpendicular, por ejemplo, con esa simbología, que sea perpendicular a este segmento y que se encuentra en la mitad. Siendo esto 10 centímetros, pues esta recta perpendicular se encuentra a los 5 centímetros. Con esta misma idea sacamos las mediatrices para los diferentes triángulos, o sacar la mediatriz para los diferentes lados también. Por ejemplo, para este lado la mediatriz podría ser esta, para este otro lado podríamos tener esta mediatriz, para este otro lado sacamos la mediatriz también, para este otro lado de acá sacamos esta mediatriz, sacamos esta y así para los diferentes lados de los triángulos, ¿no? Una vez que tenemos los polígonos, esos son los polígonos de Thyssen. Miren que ahí tenemos un polígono, acá tenemos otro polígono para esta estación pluviométrica 6, ¿no? Y una vez que tenemos los polígonos, pues nos van a ayudar a definir el área de influencia para las diferentes estaciones pluviométricas. Miren que para esta estación pluviométrica 5, el área de influencia sería esto, pero miren que está fuera de la cuenca, ¿no? Eso es importante. Sin embargo, para esta estación pluviométrica 1, el área de influencia sería esta partecita. Bueno, en realidad es todo esto, pero sobre la cuenca sería esto de color rosado, ¿no? Ahora para la 2, el área de influencia es todo esto, es todo este polígono, pero para la cuenca esa área de influencia es esto de color celeste y lo denoté como área 2. Para la estación pluviométrica 3, esta área de influencia sería todo esto, pero sobre la cuenca solamente sería esto, siendo que las estaciones pluviométricas 4, 5 y 6 tienen áreas de influencia, pero que están fuera de la cuenca, así que no nos van a servir, ¿no? Bien. Teniendo, por ejemplo, ya estas áreas de influencias para aquí, para la estación pluviométrica 1, teniendo esta área de influencia, la idea simplemente está sería en determinar estas áreas que vemos ahí. La idea está en querer determinar cómo podremos determinar estas áreas. Si lo tenemos esto en AutoCAD o lo tenemos en Civil 3D, pues simplemente con polilíneas vamos encerrando esta área y de manera aproximada podemos calcular esa área en centímetros, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿no? Podemos calcular de una manera muy simplecita. Pero si lo tenemos esto en papel, ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo determinamos esta área aproximada? Bueno, una idea, vamos a trabajar en esta partecita, ahí está. Una idea es hacer cuadraditos, ahí como lo tienen, cuadraditos. Y tú dirás, ¿para qué hacer cuadraditos? Que nos van a ayudar a determinar una área aproximada. Yo hago un cuadradito, por ejemplo, en mi papel, de 1 centímetro por 1 centímetro, y el área de este cuadradito, pues este área simplemente sería 1 centímetro cuadrado. Ahí está la idea. Entonces yo hago muchos cuadraditos de 1 centímetro cuadrado, lo más que pueda. Me voy a acercar un poquito acá. Ahí están los cuadraditos, por ejemplo, que para este ejemplo lo hicimos de 1 centímetro por 1 centímetro, me parece, o algo así, lo aproximé. No hay problemas, es una aproximación y es totalmente válido trabajarlo así. Son rellenarlos con la mayor cantidad de cuadraditos que puedas. Si son más pequeños, mejor, ¿no? Los tratas de hacer un poco más próximo. Bien, entonces una vez que terminas de hacer terminas de dibujar todos los cuadraditos que puedas acá, pues empiezas a contarlos y ya que mi cuadradito de mí era de 1 centímetro por 1 centímetro, dándonos un área de 1 centímetro cuadrado, simplemente contamos, ¿no? Aquí tenemos un cuadradito de 1 centímetro cuadrado, dibujándolo otra vez. Acá tenemos un cuadrito de 1 centímetro cuadrado, acá tenemos 2, entonces la suma de estos tenemos un área de 2 centímetros cuadrados para estos dos cuadritos cuadrados, y así vamos contando, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así. Y así de esa forma podemos determinar de manera aproximada un área. Pero por ejemplo tú dirás, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, acá para el cuadrito 13 no tienes todo el cuadrado? ¿Qué haces en ese caso? Pues si te das cuenta, si nosotros tenemos acá un cuadrado y tenemos algo como esto correspondería a la mitad del cuadradito, ¿no? Si el cuadradito tiene un área de 1 centímetro cuadrado, esta área achurada que lo traté de achurar ahí, bueno, a lo rápido,
correspondería a la mitad, o sea, 0.5 centímetros cuadrados. Entonces, a ver, esto que llegaría a ser, bueno, que está casi la mitad, ¿no? Casi la mitad de un cuadrito podría corresponder a un área de 0.5 centímetros cuadrados. Ya para estos de acá, o bueno, para estos de acá que son más pequeños, pues será 0.4 del área total de un cuadradito de un centímetro cuadrado. Bueno, la idea está ahí en estimar, jugarse un poco, pero ya tratarlo de hacer a lo mejor que se pueda para tener una mejor aproximación, ¿no? Bueno, entonces yo cuento, en resumen, conté todos los cuadraditos y una área aproximada para ese área 1, por ejemplo, me dio de 21.5 centímetros cuadrados. Así saco para el área 2 y para el área 3. Para el área 2 miren que es un poco más grande, entonces ahí que saqué 40 centímetros cuadrados. Para el área 3 estimando me salió algo de 20 centímetros cuadrados. Si yo sumo estas tres áreas, obviamente me va a dar el área total de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un área total de 31.5 centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos todos los recursos para poder calcular esta precipitación media o espacial con esta fórmula, ¿no?, que habíamos comentado al principio. Entonces la precipitación 1 es 2800, el área 1 es de 21.5. Ahí está. Más la precipitación 2 de 2200, el área 2, que aquí está, 40. Más la precipitación 3, que es 1700 por el área 3 de 20. Y haciendo este calculito, pues ahí determinamos nuestra precipitación media o espacial de 2235.58 milímetros. Entonces es esa lámina que en promedio se llegaría a formar sobre toda nuestra cuenca que está en estudio, ¿no? Bueno, haciendo un pequeño énfasis acá, uno tal vez uno preguntaría y diría, bueno, ahí me estás dando, o estamos sacando áreas aproximadas. No deberían ser una área real de esa carta topográfica que bueno, que se nos podría llegar a brindar. No deberíamos trabajar con el área real. En realidad no, porque cuando tú ves, si tú observas y estudias un poquito bien, o estudias bien la fórmula, me refiero, si te das cuenta simplemente es una ponderación, ¿no? Cuando tienes el área 1 sobre el área total es como hacer simplemente una ponderación, y eso lo podemos demostrar acá. Entonces nuevamente te muestro acá ¿cómo se dice? La fórmula de la precipitación promedio por polígonos de Thyssen, y podríamos separarlo, bueno, haciendo algo de matemáticas básicas, podríamos separarlo de esta forma, ¿no? Precipitación 1 por área 1 dividido entre el área total, y podríamos separarlo de esta forma. Y bueno, de acá haciendo suma de fracciones también podríamos volver acá, pero bueno, estamos acá, ¿no? Lo podríamos separar de esta forma, es algo equivalente a esta fórmula que les había presentado en un principio. Y si se dan cuenta, perdón, el área 1 divide el área total, podría estar en centímetros sobre centímetros, o en total, algo real que podríamos ver, que esté en kilómetros sobre kilómetros, o sea, no habría problema, porque kilómetro cuadrado sobre kilómetro cuadrado, no hay ningún problema, ¿no? Después de todo, si se dan cuenta, es adimensional y es como estar haciendo una ponderación nada más. Entonces no hay problema en trabajar con esta estimación, o que puedas trabajar con el área real, o sea, no hay ningún problema. Tal vez simplemente estará en cómo podrías trabajar la estimación. Tal vez trabajar con AutoCAD, o tal vez así de forma manual. Entonces ya ahí va a depender un poquito la precisión, ¿no?, a la que queremos trabajar. Bueno, el método racional todavía no vamos a comentar nada. Vamos a nuestro tercer método, que son las curvas isoyetas. Bueno, para la determinación de las curvas isoyetas, esta es la formulita con la que tenemos que trabajar. Precipitación 1 más precipitación 2 promedio multiplicado por el área de influencia, o el área, más claro, ¿no?, por el área 1, que es el área entre las curvas isoyetas para la precipitación 1 y para la precipitación 2, más la precipitación 2 más la precipitación 3 promedio multiplicado por un área 2, y este área 2 es el área entre las curvas isoyetas para la precipitación 2 y la precipitación 3. Así para las demás, todo esto dividido entre el área total otra vez. Bueno, a ver, ¿cómo trabajaríamos acá? ¿Cuál es la idea? Igual como primer paso, vamos a tratarlo de enfocar un poco mejor. Tratar de enfocar la fórmula más, a ver si podemos.
Ahí está. A ver, explicamos cuáles serían los pasos para trabajar este método. Bueno, igual, ¿no? La identificación de nuestras estaciones pluviométricas. Acá tenemos, también tenemos las 6. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos eso, igual que los polígonos de Thyssen, empezamos a unir las estaciones pluviométricas con un segmento línea, por ejemplo. De acá a acá, de acá también hacia este lado, de esta estación pluviométrica a esta. Así para las demás. Eso como segundo paso. Y como tercer paso ya corresponde a darse un paso. ¿A qué me refiero como un paso? Por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer, igual que acá me parece un poquito bueno hacer énfasis antes de seguir con este paso de la interpolación. Para explicar, ¿no?, mucho mejor esto de las curvas Toyotas, es algo muy similar a lo de las curvas de nivel. Para eso, a ver, me voy a acompañar de estas presentaciones que tengo acá. Y bueno, aquí están las curvas y Toyotas, ¿no? Bueno, esto de las curvas y Toyotas, la verdad que es uno de los métodos más exactos y porque toma consideraciones orográficas, topográficas y alguna otra información más adicional. De ahí que eso lo va a hacer un poquito más complejo el momento de dibujar las curvas y Toyotas. Pero una de sus desventajas es que es un poco muy laborioso y tardío trabajar eso, ¿no? Pero en realidad es el más exacto, es considerado el más exacto. Bueno, como les decía, ¿no?, hay una cierta relación esto de las curvas Toyotas con las curvas de nivel. Habíamos visto que una curva de nivel, ahí tenemos por ejemplo, una representación en 3D. Esta curvita de nivel, por ejemplo, representaba una altura, ¿no? Toda esta curva de nivel representaba una altura. Esta otra curva representaba otra altura. Tiene cierta relación, comentaba, con las curvas Toyotas, porque en este caso nosotros vamos a tener ciertas curvas también, donde esas curvas no van a representar altura, van a representar precipitación. Entonces miren que acá en 2D, esas curvas de nivel en 2D, podemos ver que nos van indicando cómo va variando la altura, ¿no? En las curvas isoyetas también nos van a ir indicando, toda una curva isoyeta va a representar una precipitación, y las curvas isoyetas nos van a ir indicando cómo va variando la lluvia en diferentes posiciones de nuestra cuenca. Bueno, hay una cierta metodología que, bueno, yo les voy explicando, ¿no?, a medida que vamos haciendo, y esta es la apariencia de una curva, una vez que lo tienes trabajado, esto de las curvas isoyetas. Vamos para nuestro ejemplito, que está un poquito más simplecito y queda un poquito más, para que quede un poquito más claro. Decía yo que como tercer paso era esto de la interpolación. Entonces tenemos que antes estaba olvidando esto, ¿no? Tenemos que definir un paso, decía. La idea está en dividir estos segmentos en posiciones equidistantes de una precipitación a otra. Exactamente es así. Pero antes decía, ¿no?, hay que definir un paso. Este paso, por ejemplo, entre 2800 y 3100 yo podría escoger un paso de 100. O sea, por ejemplo, 2800, aquí tenemos una precipitación, ¿no?, 2800 milímetros. Y podríamos decir 2900, 3000 y luego viene 3100. O sea, trabajar con ese paso. Pero para no hacerlo tan laborioso, tan tardío también este ejemplo, yo podría trabajar con un paso. Por ejemplo, miren que ahí pongo delta H, siendo este delta H el paso, que sea simplemente, no sé, démosle 200 milímetros, ¿de acuerdo? Y bueno, este es nuestro paso. Entonces con este paso yo simplemente hago las interpolaciones. Por ejemplo, acá queda más claro. Tenemos acá 2800, acá tenemos 3100. Y si estamos tomando un paso de 200 milímetros, 2800 más 12 llega a 3000, más 200 llega a 3100. Pero la idea está a qué distancia se encuentran los 3000 milímetros. Uy, ahí está la cosa. Obviamente para este caso se hace muy pero muy simple, porque si aquí está 2800, solo tenemos 3000 y estos son 10 centímetros en nuestro papel, pues estos 3000 milímetros tendría que estar a 5 centímetros. Y si hacemos interpolaciones, igual nos va a dar a 3000 milímetros. Por eso que decía que aquí sería muy simple. Acá también, ¿no? Sería justamente la mitad, los 3000 milímetros. La idea va a estar, o
bueno, se va a poner un poquito más interesante interpolar entre 3200 y 2200, ¿no? Tendríamos que hacer las interpolaciones. Entonces miren que acá el paso tenemos de 200, había comentado, estamos acá en 2200, tendremos que interpolar los 2400 milímetros. ¿A qué distancia de 2200 se encuentra? Para la idea está en solamente interpolar, que sean distancias equidistantes, y obviamente lo van a hacer 2200, 2400, 2600, 2800 y 3000. Entonces simplemente tenemos que hacer las interpolaciones. Obviamente hay que trabajar las interpolaciones para estos diferentes lados también. Miren que acá de 2800 a 1700 también hay que trabajar con estas interpolaciones. Bueno, perdón. A ver, bueno, eso como un paso. El otro paso es simplemente unir esas interpolaciones. O sea, tenemos acá 3000, acá 3000 y acá 3000, y lo vamos uniendo. Por ejemplo, lo unimos por ahí, también lo unimos por acá, y 3000. Unimos los puntos que tienen los mismos valores de precipitación. 3000, 3000, 3000, entonces lo vamos uniendo por ahí, ¿no? 3000, 3000 y 3000. Aquí tenemos 2800, 2800, acá no hay 2800, acá tampoco, directamente pasa por aquí, ¿no? Y acá vamos uniendo de esa forma. Entonces de esa forma vamos construyendo lo que son las curvas y soletas. Así de simplecito se van construyendo las curvas y soletas. Bueno, tal vez un poquito la idea está en cómo podríamos interpolar, ¿no? Y bueno, vale la pena tal vez recordar un poco cómo podríamos hacer esas formas en cómo podríamos interpolar. Bueno, hay dos formitas, o bueno, por lo menos yo acá explico dos formas en cómo podríamos hacer esas interpolaciones. Miren que ahí tenemos una cuenca, ahí está la cuenca, y ahí tenemos, por ejemplo, los ríos, ¿no? Tenemos acá, para este ejemplo más simplecito, tenemos tres estaciones pluviométricas. Acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá 10 a 30 milímetros, agarro una reglita y miden 10 centímetros, y tengo el valorcito de la estación pluviométrica acá, 10 milímetros y 30 milímetros, y adopto un paso, por ejemplo, de 10 milímetros, ¿no? Les había comentado que una vez que identificamos las estaciones, los unimos con un segmentito, unimos las estaciones con una línea, corresponde en las curvas folletas interpolar, ¿no? Pero antes de eso tomar un paso. En este caso, este paso para mí va a ser de 20 milímetros. No, pilas, sería 10 milímetros sería mi paso. En este caso también es muy simplecito, ¿no? Si nosotros tenemos de 10 milímetros a 30 milímetros, interpolar 10 más un paso de 10 sería 20, interpolar 20 milímetros, y asumiendo que tenemos una reglita y hemos medido que son 10 centímetros, pues obviamente los 20 milímetros se encontraría a la mitad, ¿no? Se encontraría a los 5 centímetros. Pero bueno, a ver, veamos cómo podríamos trabajar con una regla de 3 simple, una forma de interpolar. Podríamos decir, tenemos acá los 10 milímetros, los 30 milímetros están a una distancia de 10 centímetros, aquí son 10 milímetros, a una distancia de 10 centímetros, repito, tenemos 30 milímetros, y queremos interpolar estos 20 milímetros a qué distancia de delta x, y acá también menciona eso, ¿no? A qué distancia de delta x, se encuentra este valorcito de 20 milímetros. Entonces, es lo que queremos encontrar, ¿no? Este valorcito de delta x. Entonces, vean que se ha formado un triangulito, ¿no? Bueno, dos triángulos. Tenemos acá este triángulo de color azul y este de color algo púrpura, ¿no? Entonces, la regla de 3 simple, recordemos, simplemente estaba en decir que el ángulo del triángulo de color púrpura es igual al del triángulo de color azul. Entonces, alfa 1 es igual a alfa 2, entonces tangente de alfa 1 es igual a tangente de alfa 2. Y llegamos a esa relacioncita de la regla de 3 simple, ¿no? Entonces, esta altura para el triángulo de color azul sería 30 menos 10. Entonces, esa altura 1 podría ser, bueno, va a llegar a ser 20. Y el cateto para ese alfa 1, el cateto, o bueno, para el triángulo azul, para este ángulo, el cateto adyacente llegan a ser 10 centímetros, de ahí que tenemos 20 sobre 10 para alfa 1.
Y para tangente alfa 2 o para este triángulo de color púrpura, la altura H2 llegaría a ser 20 menos 10, llegaría a ser 10, ¿no? Aquí tenemos 20, 10, esta altura, este cateto para este ángulo, el cateto opuesto, llegaría a ser 10. Y la distancia en este delta x, que para este ángulo es el cateto adyacente, este delta x, pues es el que queremos conocer. Entonces, acá haciendo despejes, ese delta x nos da 5 centímetros. Así de simplecito podemos interpolar, ¿no? 5 centímetros, que de hecho, ya que teníamos 10 centímetros, pues nos tenía que dar 5 centímetros, ¿no? Pero para cuando tengamos más valorcitos acá intermedios, pues hay que trabajar con esta idea, ¿no? Hacer esta interpolación. La otra forma me parece tal vez más conveniente trabajar, porque de modo que si tenemos más valores intermedios y trabajamos con una regresión lineal en la calculadora o hacerlo de forma manual, encontrar la ecuación de esta recta con esta ecuación de la recta, o formular la ecuación de la recta a partir de que tenemos conocidos dos puntos, pues podemos encontrar esta ecuación de la recta y tener esta ecuación, pues realmente simplifica bastante el trabajo de querer hacer la interpolación para los diferentes puntos intermedios que tengamos acá en este segmento. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener la ecuación de la recta, le damos aquí un valor de x de 20 milímetros y vamos a poder encontrar un valor de delta x. Y podemos usar esta ecuación de la recta conociendo dos puntos, porque conocemos dos puntos. Si nosotros vemos acá que aquí tenemos 10 milímetros en y y en x 0, por ejemplo, y acá tenemos como punto en y 30 milímetros y en x tenemos 10 centímetros. Entonces ya con eso podemos acá ingresar en esta ecuacióncita y tenemos acá la ecuación de la recta. Y como dije, se hace un poco más simple, ¿no? Le damos, por ejemplo, acá nuestro valor de 20 o 20 milímetros otra vez, y vamos a encontrar ese delta x de manera un poco más sencilla, ¿no? Bueno, esto simplemente para recordar eso de las formas de interpolar. Y ahora volvamos al de las curvas y dietas y retroalimentemos lo que habíamos comentado. Tenemos identificadas las estaciones meteorológicas, las unimos las unimos ahí con rectas, unimos las estaciones pluviométricas y luego como tercer paso estábamos en definir el paso, ¿no? Bueno, se define un paso, ¿no? Y ese paso, delta H, que lo llamamos que es el paso, le dimos un paso en este caso de 200, ¿no? De 200 milímetros. Entonces en acá se encuentra 3000, tendríamos que interpolar 3000, acá 3000 también, y ahora entre 2200 y 3200, 2200 más 200, 2400, y este valorcito de 2400 tendremos que interpolar. 2400 más 200 tendríamos que tener un valorcito de 2600 y también tendríamos que hacer la interpolación como ustedes gusten, ¿no? Algo que tiene que pasar, tiene que estar muy se va a caracterizar eso en sus interpolaciones, es que estas distancias, estas separaciones entre esta precipitación y esta, o entre esta y esta, tienen que ser separaciones equidistantes, ¿de acuerdo? Eso tiene que estar muy caracterizado el momento de que hagan las interpolaciones y va a tener esta apariencia. Bueno, entonces hacemos las interpolaciones acá, también para este lado, y de esa forma, y como último paso es unir los puntos con misma precipitación. Tenemos acá 3000, 3000, 3000, entonces ahí podemos dibujar ahí una curva suave de ese tipo. Tú tal vez lo puedes dibujar un poquito acá, un poquito más cóncava, acá un poco más convexa, no hay problema, pero tiene que ser algo, una curva suave, igual que las curvas de nivel, tienen la misma idea. Y así vamos uniendo los diferentes puntos y miren que mis curvas estrellitas tienen esta apariencia, ¿ya? Entonces, bueno, procedemos a calcular bueno, ya teniendo todos estos recursos, a trabajar con nuestra fórmula, ya que está precipitación 1 más precipitación 2 promedio, multiplicado por el área 1, y ya tenemos eso, ¿no? Miren que aquí esta curva de Suyeta, la verdad que no nos va a servir para nada, pero esta siguiente sí, de ahí que esta la enumeré como precipitación 1, y aquí tengo una precipitación 2, esta curva de Suyeta 2 la llamé como precipitación 2. Entonces, a ver, así simplecito se trabaja con la fórmula.
Yo digo, por ejemplo, precipitación 1 que corresponde a un valorcito de 2800, P1 2800 más P2 que es 2600, acá pongo 2600 promedio, multiplicado por el área entre las dos curvas sujetas, es decir, entre esta y esta, que llegaría a corresponder esta área que es de color rosado más o menos, ¿no? Ahí está el área 1, más la precipitación 2 que es esta, por la precipitación 3 que es esta de acá, esta curva sujeta, precipitación 3 que esta me parece que es 2400, dividido entre 2 multiplicado por el área 2 y este es el área, ¿no? Este de color algo celeste me parece, o, bueno, algo así, ¿no? Este área que lo podemos calcular, ya sabemos cómo calcularlo, y con esa misma idea trabajamos las demás. Nada más, sí, bueno, con esa misma idea trabajamos las demás y dividimos por el área total, y obviamente el área total pues sería el área de la cuenca, ¿no? Donde o simplemente sumamos, ahí tenemos el área de la total de la cuenca, 63 centímetros cuadrados, y realizamos esos cálculos, son cálculos bien simplecitos, y calculamos de esa forma la precipitación promedio o espacial, que tenemos en este caso 2198.41. Bueno, en resumen, vean que ahí podemos hacer comparaciones. Ahí tenemos la aritmética 2416, acá tenemos la 2235, y acá tenemos la de curvas y sujetas 2198. Vemos que se llegan a ser algo similares, ¿no? La de Thyssen y la de las curvas y sujetas. La de promedio aritmético como que varió bastante. Bueno, entonces para terminar, tal vez hay un poco de interés en cómo calcular el área real. Esto de cómo calcular el área real es bien simplecito. Si nosotros lo trabajamos con Civil 3D o algún otro softwarecito computacional con el ArcGIS, obviamente lo podemos hacer más exacto porque son ya cálculos automáticos, ¿no? Pero si lo hacemos de forma manual, pues podríamos hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros siempre que contemos con un plano topográfico, tenemos o bien la escala de arranque, no sé, nos pueden decir que 1 centímetro corresponde a 1 kilómetro, o si no nos dan eso, pueden que nos den las coordenadas en lo horizontal y vertical, y con esa información podemos también encontrar la escala. Entonces, si no nos dan la escala de arranque, pueden que nos nos pueden llegar a dar estos valorcitos de en el eje horizontal, ¿no? Por ejemplo, darnos estas cuadrículas donde entre este punto y este punto tenemos una distancia de 1000 metros, de ahí que 10.000 metros más 1000, 11.000 metros. Es algo que generalmente puede presentarse así o un poco distinto. Entonces estos 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Esta es información que me sirve. Y bueno, yo puedo agarrar una reglita, puedo medir entre este punto y este punto, y bueno, para mí en mi reglita pueden ser, no sé, 1 centímetro. Entonces ya con esto puedo hacer tal vez definir una escala y decir, por ejemplo, en 1 centímetro de mi papel, en la vida real, pues simplemente implica que tengo 1 kilómetro en la vida real. De aquí podemos hacer ciertas relaciones, ciertas equivalencias y decir en 1 kilómetro, en 1 centímetro tengo 1000 metros, o en 1 centímetro tengo 100.000 centímetros en la vida real. Bueno, esas equivalencias podremos hacer, pero a nosotros nos interesa lo siguiente. Si nosotros tenemos acá en 1 centímetro tengo 1 kilómetro, si lo elevamos al cuadrado, podríamos tener que en 1 centímetro cuadrado tengo 1 kilómetro cuadrado. Entonces ya ahí defino una escala, y esa escala es la que me interesa para determinar esta área real. Entonces con una simple regla de 3 simple podría estimar lo que es esta área real, a medida que yo tengo esa área aproximada que saqué con los cuadraditos, ¿no?, que habíamos trabajado anteriormente. Entonces recuerden que nuestro ejemplito de nuestra cuenca y el área total de la cuenca que nosotros habíamos aproximado con los cuadraditos resulta ser, por ejemplo, para este ejemplo, 63 centímetros cuadrados, y con esa información podremos encontrar ese área real en función a que tenemos o llegamos a encontrar la escala de este plano topográfico. Entonces habíamos dicho, lo elevamos al cuadrado y tenemos esta escala que en 1 centímetro cuadrado tenemos 1 kilómetro cuadrado, y con esto podemos encontrar este área real.
Entonces yo podría plantearme de esta forma, que es simplemente una regla de 3 simple, y decir, si en un centímetro cuadrado tengo un kilómetro cuadrado, en 63 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área real? ¿Cuál es ese área real que yo tengo? Este área en papel que hemos calculado de 63 centímetros cuadrados, 63 centímetros cuadrados, perdón, ¿cuál es ese área real? Entonces de ahí que hago este pequeño calculito y puedo determinar pues este área real, ¿no? Ahora, esa es una forma, y uno tal vez se puede decir, ¿y por qué no usamos esta fórmula de acá? Que déjame que lo remarco. ¿Por qué no usamos esta fórmula de acá, de que la escala es igual a la medida real sobre la medida dibujada? ¿Por qué no usamos esa? Es una fórmula un poquito más familiar para nosotros que se trabaja en topografía, y pues también podemos trabajar con esto. Tendríamos que llegar a este mismo valorcito, ¿no? Entonces recordemos que esta escala muy familiar para nosotros era escala es igual a medida real sobre medida dibujada. Esto puede ser igual trabajado como la escala es igual a la área real sobre la área dibujada. Es idéntico, ¿no? Realmente es lo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Cuánto es la escala? Tenemos la escala, sí señor, tenemos la escala. La escala era de un centímetro cuadrado, tengo un kilómetro cuadrado. Entonces, aquí sustituyo esta escala. Lo voy a sustituir acá. Entonces, ahí sustituyo mi escala. Escala es igual a un centímetro cuadrado, un kilómetro cuadrado, igual al área real, que es lo que quiero saber, y el área en el papel, área dibujada lo llamo yo, teníamos de 63 centímetros cuadrados. Entonces de ahí que despejo el área real y tengo los 63 kilómetros cuadrados, que como podrán ver, pues obtuvimos el mismo valor que una regla de 3 simple, que en realidad esta fórmula es una simple regla de 3 simple también. Bueno, de esta forma pues pudimos determinar el área real de la cuenca, porque a veces nos sirve porque, por ejemplo, para determinar trabajar esto del método racional, les había comentado un poquito. Necesitamos el área real de la cuenca, un coeficiente de escurrimiento y un valorcito de intensidad, que ya lo vamos a trabajar después, pero ahí la importancia, ¿no? Necesitamos el área real de la cuenca, que podemos sacar con softwarecitos computacionales o también trabajarlo de manera manual. Bueno, entonces, qué lástima, un poco larguito el video, pero de ahí que aprendimos 3 métodos, y también trabajamos algo practiquito, algo simplecito, pero bueno, esa es la idea de cómo trabajar una precipitación media o espacial. Bueno, espero que realmente te haya servido mucho este video, y bueno, nos vemos hasta una próxima.